Pasamos ahora a la segunda parte del video 14 sobre la evolución de los bandos en conflicto durante la Guerra Civil y nos vamos a centrar ahora en el bando nacional, así autodenominado, ¿vale? Eh, Hay que decir que el golpe de Estado, que son lo que inicialmente intenta ser un golpe de Estado militar que eche abajo la República, como tal golpe de Estado fracasa en el sentido de que no consigue hacerse con el poder en las primeras horas y entonces eso degenera una guerra civil. Entonces, bueno, ambos bandos en conflictos tienen que reorganizar. La República tiene que casi reconstruir el Estado prácticamente desmantelado y el bando sublevado tiene que articular su propia institucionalidad. Hay que decir que lo hace inicialmente a través de un organismo puramente militar, que es la Junta de Defensa Nacional, que funciona de julio a septiembre del 36, que monta su sede en la ciudad de Burgos y que pone como presidente al militar de más alta graduación, que era el general Cabanellas, pero que en realidad la autoridad real de esa junta va a recaer en tres señores de la guerra, que son los tres generales con mando en tropa más importantes, que son básicamente en el norte de la península el general Mola, básicamente en el sur el general Queipo de Llano y luego el militar que dirige el ejército de África que desembarca en la península, que es el general Franco. Esos tres son los que realmente corten el bacalao. Cabanellas es más bien una figura puramente decorativa. Y hay que decir que esta junta inicialmente lo que hace es básicamente cargarse la república. Antes de ponerse a construir otra cosa, lo que hacen es cargarse la república, es decir, liquidando las instituciones republicanas, prohibiendo rápidamente todos los partidos y sindicatos afectos al Frente Popular y procediendo a la eliminación física de todos aquellos cuadros militantes o simpatizantes de la causa republicana. Por eso el verano del 36 empieza en un enorme baño de sangre en la retaguardia, en la que se procede al asesinato masivo de decenas de miles de personas. Los casos más llamativos por lo cuantitativo son, por ejemplo, las ciudades de Badajoz, donde fueron asesinadas de 5 a 6 mil personas, o, por ejemplo, las de Sevilla y Málaga, nada más tomar el control allí las tropas nacionales. Bien, en octubre del 36, el 1 de octubre del 36, Franco ya se convierte formalmente en jefe del Estado y generalísimo de los ejércitos. Y a partir de ahí empieza un proceso de institucionalización de ese nuevo Estado que están haciendo con el bando franquista. Para ello necesitaba un mando, bueno, el mando único militar ya lo tenía, pero necesitaba también la unidad política de todos aquellos sectores sociales y políticos que habían apoyado la sublevación. Entonces, en abril del 37 es proclamado el llamado Decreto de Unificación, que consiste en la unificación obligatoria de todos los partidos políticos que habían apoyado la sublevación, que era fundamentalmente las más fuertes, la Falange Española de las Jons, que había crecido mucho a principios del 36 por la incorporación masiva de militantes de Renovación Española y de la CEDA, y Comunión Tradicionalista, los carlistas. Se incorporan también, pues eso, la CEDA, Renovación Española y otros partidos de la derecha que podían quedar por ahí. Pero claro, es una unificación forzosa que además juntaba cosas que aparentemente se podían parecer, pero no tanto, porque la Falange no dejaba de ser un partido fascista, fascista a la española, fascista católico, pero fascista en definitiva, que no casaba muy bien con el tradicionalismo carlista, que veían el fascismo como una especie de modernidad horrorosa, después de todo. Y va a haber protestas tanto en un bando como en otro que son rápidamente reprimidas por Franco. En el caso de la Falange, Manuel Edilla, que era el sustituto de José Antonio Primo de Rivera, que había sido fusilado por los republicanos en noviembre del 36, y entonces como jefe de Falange estaba Manuel Edilla, se opone a la unificación y rápidamente lo quitan de en medio, lo meten preso y vamos, no lo fusilan casi de milagro. Lo mismo pasó con Manuel Falconde, que era el jefe del partido carlista, o sea, con los carlistas eh, en el país, el jefe efectivo, en el sentido de que, bueno, bien pretendiente, que en este caso era Alfonso Carlos de Borbón, hermano de Carlos VII y tío de Jaime I, ya ha fallecido, pero que Manuel Falcondo también se opone y Manuel Falcondo también lo quitan de en medio, con lo cual rápidamente se forma un nuevo partido llamado Falange Española Tradicionalista y de las Jons, nombre también un tanto largo, más adelante conocido simplemente como el Movimiento Nacional o el Movimiento. Bien, una vez unificado el aspecto político, el Franco procede ya convertido en jefe supremo de la sublevación,
procede a la creación de un gobierno, propiamente dicho. La Junta deja paso a un gobierno y eso se sustancia ya en enero de 1938. Es un gobierno, no es un gobierno formalmente de coalición, porque solo hay un partido permitido, pero sí, pero la práctica sí lo es de todos los grupos que apoyan el régimen, el nuevo régimen naciente, que es básicamente los carlistas, los alfonsinos, los falangistas, y luego otros sectores, bueno, los propios militares como tal, que también tienen presencia en el gobierno, y otros sectores, digamos, ultraconservadores. Aún así es un gobierno profundamente personalista, que copia elementos fundamentales del fascismo, aunque nunca llegará a ser plenamente un régimen fascista, aunque eso ya lo veremos más adelante, y que hace una especie de argamasa ideológica entre, pues eso, el fascismo, el tradicionalismo carlista, el nacionalcatolicismo propio de la derecha reaccionaria española de finales del 19, con algunos, bueno, pingarates, eso, pues, un poco europeizantes. La evolución económica del bando franquista durante la guerra civil va a ser de menos a más, al revés que el de la República. Aunque no controlaba las zonas industriales, por eso el empeño de controlar la ofensiva sobre el norte para controlar la industria asturiana y vasca, pero sí contó desde el principio con las principales zonas agrícolas y también con dos de las grandes ciudades, que eran el caso de Sevilla y de Zaragoza. Y luego, como ya mencioné anteriormente, bueno, pues su peseta, la peseta de Burgos, cotizó más, digamos, en el mercado internacional que la peseta de la República. Hay que decir que en todo caso las carencias industriales que podía tener la España franquista se vieron suplidas rápidamente bueno, pues por el suministro de productos industriales de la Alemania nazi, fundamentalmente y en menor medida de la Italia fascista. Hasta aquí y que vos preste.